Hola, soy Rosario Alfaro, soy actriz, docente y gestora cultural. Trabajo en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata hace varios años ya. Y bueno, también soy gestora de mis propios proyectos y bueno, no mucho más que eso. Bueno, yo estoy viviendo ahora en Ingeniero Maswich, hace ya 3 años, desde que fui mamá, así que me agarró acá, en casa. Estaba haciendo una obra de teatro que se llama 65 Sueños sobre Kafka, con la dirección de Emilio García Huevi y Maricela Álvarez, en la Fundación Cazadores, así que habíamos ensayado todo febrero con un gran elenco de compañeros, y hicimos 4 funciones, llegamos a hacer la primera semana de funciones porque eran 4 funciones semanales y era la programación de un mes, así empezando a ensayar los proyectos más, y bueno, y tenía planteado clases en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires, así que se cortó todo. Eh, Viste, uno no se da cuenta, pero es mucho tiempo. Yo nunca estuve tanto tiempo sin estar haciendo una obra o ensayando, digo, ya sea en función o ensayando en preproducción o o sin dar clases. Entonces también hay algo y pensar otro tipo de forma de trabajo, no el que yo venía haciendo las clases, porque yo trabajo mucho con el contacto con los alumnos. Entonces es muy difícil pensar en un taller virtual de lo que yo ya venía trabajando. Me tengo que reconfigurar siendo lo más honesta posible a mi sentir y a mi quehacer y ver cómo encontrarme. Estoy todavía en ese proceso y dándomelo a ese tiempo, ¿no? Como para no apresurar nada, porque capaz que uno, imagino, ¿no? A todos nos queda distinto, pero también hay un grado de ansiedad, te genera mucha ansiedad decir, bueno, che, ¿cuándo vamos a volver? Porque somos los únicos que estamos en una situación muy incierta en la cual, ¿cuándo volveremos? No sé. Entonces hay algo de eso que me parece que está bueno ir despacio, o por lo menos en mi caso, y ver qué encuentro o qué nueva configuración encuentro para enmarcar mi trabajo en este tipo de parámetro, ¿no? De circunstancia. Creo que primero como algo que veníamos hablando, que es como que creo que hay algo de esta situación que rompió todo parámetro. O sea, todo el tiempo se me viene a la cabeza la frase de que esto parece ficción y que aunque lo hubiéramos imaginado, los mejores dramaturgos, escritores, creadores de ficción, nunca hubieran imaginado que esto iba a pasar. Entonces hay algo de eso que pone presencia, primero una situación que ya se venía dando a nivel cultural, sociopolítico, de la situación laboral de los artistas independientes en general, no solo de las artes escénicas. Eso por un lado. Y no solo los artistas, los espacios, digo, no solo el actor, me refiero, o sea, también los técnicos, digo, estamos todos en una situación como que se vio, se presentó, digo, se hizo presente, mucho más presente esa precarización que antes. Eso por un lado. Y después, por otro lado, también creo que la disciplina teatral más clásica, por así decirlo, es más difícil inscribirla en este tipo de dispositivos y en este tipo de nuevas presentaciones que la performance, por ejemplo, que trabaja más con el vivo, con el real, que ya utilizaba el video en sus presentaciones y en sus montajes. Entonces hay que ver de qué manera esto, que como te decía en la pregunta anterior o como hablábamos anteriormente, que esto que no es teatro, digo, cómo se reconfigura nuestro arte escénico de determinada manera para seguir existiendo y seguir siendo un formador de pensamiento y de sensaciones y de opiniones y con un comunicador desde un nuevo lugar. Porque claramente es un nuevo lugar esto que está pasando, a nivel social, a nivel humano y también a nivel cultural. Ahora, como artista y como consumidora de la cultura, sí he podido, por ejemplo, reinscribirme en cuestiones ya más de formación o de aprendizaje, de la utilización de estos nuevos dispositivos en función de mi quehacer cultural.
me ha pasado que he visto espectáculos, o sea, y también yo hice, bueno, un espectáculo que vos viste, Bestia Esposito para ser ella, estaba filmado y es una obra que yo decidí no volver a hacer. Entonces, en un momento, un colega que organizó un ciclo online de obras de teatro me pidió el material. Y la verdad, el material estaba filmado para participar, para llevar a festivales o para pasarlo más desde ese lugar, más que para que sea visto por un público. Pero en un momento dije, bueno, capaz que este material está guardado en mi computadora, no lo va a ver nadie, digo, capaz que siendo visto ayuda a alguien, inspira a alguien, mueve algo en alguna persona, y en cierto punto esa es la idea, o sea, por la cual yo actúo, por la cual yo hago arte. Entonces dije, bueno, capaz que no, estéticamente, por así decirlo, no está filmado de una manera para ser visto online, pero capaz que sirve, ayuda, entretiene, lo que sea que suceda con ese material, o muere en mi computadora porque no va a ser una obra que se va a volver a hacer. Eso me pasó a mí personalmente con el material. Ahora, después también he visto materiales que están ahora ya a esta altura producidos para ser reproducidos por dispositivos, y después me pasó a ver materiales que no estaban pensados y que claramente hay algo que se pierde, o sea, hay un ida y vuelta que no es lo mismo el teatro filmado. Supongo que con el tiempo también, primero supongo que en algún momento volveremos, o espero, ansío que eso pase lo antes posible, y después supongo que está pasando, por lo que veo en mis colegas, como que se está trabajando para mejorar, para ver por dónde, para no, que lo nuestro no muera, porque también el artista le pasa algo, y a vos te debe pasar algo muy parecido, que es que nuestro arte es pura acción. Entonces, si uno no actúa, es como que soy actriz, pero no actúo. O sea, yo soy actriz en la medida que actúo, porque es una actividad que se constituye por el hacer, no por el pensar o por el formarse. Es una actividad que es pura acción. Entonces, es un paliativo esta situación para nosotros, pero en algún momento tendríamos que poder vislumbrar cómo poder hacer nuestra actividad con todas sus particularidades, digo, entendiendo que no es lo mismo un teatro oficial, como los que nombraste vos, que un teatro independiente, que tiene muchas menos localidades, y claramente a nivel como protocolar hay que pensar qué tipos de protocolos se pueden aplicar y qué tipos de protocolo también pueden llevar a cabo ese tipo de espacios, pero que no pueden morir. Ahora, ahí tiene que haber un movimiento político que tiene que apoyar y acompañar eso. Acompañar y entender que es un sector que está muy precarizado, ya de antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora se vio. Hay una situación concreta que tiene que ver con un gobierno que primero, que es el gobierno que se hace decir que Buenos Aires, o que digo que es una gran capital de teatro independiente y demás, pero que hay una situación muy concreta, no solo con la actuación. Ahí también uno tiene que, y vos que estás comentando esto que decís, digo, hay una situación de que hay un montón de personas que están por fuera del sistema. Podemos decir que es el propio capitalismo, todo lo que vos quieras. Ahora, están fuera del sistema en su totalidad. Los artistas con su actividad y muchas otras personas que no existen para el sistema. O sea, y que parece que ahora los políticos se enteraron que son un montón. Entonces, yo creo que, y no por una visión esotérica o espiritual de la situación, o sea, claramente esto está pasando, y esto va a hacer que cosas que antes no se veían, se vean más, o por lo menos esa es mi sensación, como que hay un montón de cosas que ya no van a poder seguir pasando. Ahora, yo no sé de qué manera, porque no soy política y también porque también tengo un límite de poder de pensamiento, no sé de qué manera eso se va a volver a organizar. Claramente no se puede organizar de la misma manera que venía haciendo antes. Perdón que te interrumpa. Y va más allá del hacer y de la producción. También va, y era lo que yo te estaba diciendo antes de que se nos corte,
como que también tiene que ver con algo de lo esencial, de por qué uno hace esta actividad. No sé si a vos te ha pasado o a Denise le ha pasado. Yo también me cuestioné, porque dije, che, pero, o sea, si no actúo, no soy actriz. O sea, no estoy siendo actriz, ¿qué soy ahora? Digo, hay un cuestionamiento muy profundo sobre la actividad. ¿Entendés? Como que es como pusieron stop y a todos nos agarró en algún lugar de nuestro laburo, de nuestro momento personal o lo que sea. Pero digo, también nosotros tenemos una actividad que es muy inherente al encuentro con otros cuerpos y tiene que ver con el vivo. Entonces, yo creo que hay que repensar y pensar profundamente en qué es lo que se puede producir nuevo en estas circunstancias, entendiendo que va a ser un paliativo, que no es que va a ser nuestra nueva normalidad, y entendiendo que no es hacer teatro lo que está pasando, no es teatro. No, no me refiero a las calidades, me refiero a que no es la instancia del teatro, o sea, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo como espectadora de teatro, voy al teatro, trato de sentarme lo más adelante posible porque a mí hay algo de lo que me gusta del teatro, es verle la cara al actor, los ojos, sentirle los fluidos, como hay algo del vivo entonces hay algo de eso que claramente ahora no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer. Hay que pensar qué podemos hacer los otros para no morir nosotros y para que la actividad no muera, pero no va a ser teatro. Y después, a partir de ahí, reconstruir de qué manera de ahora en más se van a construir esos espacios, dando esa discusión primero. Primero esa discusión. Perdón, pero quería Sí. decirte algo de lo que hablábamos antes, que es que, no sé, para mí sí, es un momento muy particular, pero me parece que nosotros como artistas tenemos una posición, no sé si vos sentís, yo te puedo decir desde cómo yo siento mi quehacer, ¿no? Mi vínculo con la actividad. Para mí es muy fuerte el vínculo que yo tengo con actuar, o sea, a mí ser actriz me define como persona y cómo me vinculo con el mundo que me rodea y cómo me vinculo con mi cuerpo y cómo me vinculo o sea, es un corte muy transversal en mi personalidad y en mi forma de ser. Entonces creo que si para pensarlo en positivo, digo, porque hay un millón de cosas en las que uno podría empezar a decir, bueno, no hago más esto, que me sigue pasando, pero también me pasaba antes de salir a actuar. Antes de salir a actuar padezco y tengo un rato en el que digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no me pongo a estudiar otra cosa? O a laburar de otra cosa que sea mucho más simple y más tangible y que no me dé tantas incertidumbres y tantas inseguridades. En ese sentido, nosotros estamos un poco acostumbrados a eso. Y creo que si hay algo que podemos sacar en limpio o de positivo, porque si no es muy difícil atravesar una situación como esta en la cual está vedado hacer lo que a uno le apasione y lo que a uno lo hace sentirse vivo, es ver que desde este lugar en el que estamos, qué podemos producir, hacer o generar en lesotres para poder traspasar y hacer una reconfiguración sociocultural nueva. Si nosotros queremos volver a lo que existía antes, no vamos a tener nada aprendido. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, pero Sí, es como claramente. muy, como pensarlo como una oportunidad. No es una visión New Age, lo que estoy diciendo, porque si hay algo que yo no soy es New Age. Pero digo, como pensar y decir, bueno, a ver, esta es la que nos tocó. ¿Estoy acostumbrada a acomodarme constantemente en mi vida? Sí, como artista en mi arte, sí, también. A reconstruirme, a autoproducirme, a autogestionarme, sí. Bueno, pensarlo como una oportunidad para aprender cosas nuevas y ver desde este lugar cómo poder hacer para que nuestro arte realmente transforme. Porque si hay algo que lo que esta situación nos está mostrando como seres, como humanidad, es que hay que hacer una transformación, porque esto así como está no da para más. Entonces, esa transformación tiene que venir desde el arte, para mí.
Entonces, cada uno, como artista que es, pensar cómo hacer para poder transformarla y autotransformarse, decir, bueno, esto que yo te decía, bueno, no voy a poder actuar por un tiempo en forma presencial como lo hacía y como es mi actividad, porque mi actividad es así, no es por pantalla, digo, salvo que me dedique a hacer otra cosa, que no es teatro. Entonces, bueno, pensar cómo desde ahí poder transformar para sacarle, en ese sentido, cuando vos me dijiste Villa Elvira, yo hay un espectáculo que vi, el de Blas, Hamlet de Villa Elvira. Y yo lo que le dije es, mira, a mí la obra, sí, ponele, hay momentos que me parecían más logrados a nivel teatral, actoral, pero hay algo como que es una piña en la cara en cuanto a entender y a lograr hacer que gente que posta que está afuera, que está muy olvidada, está buenísimo. Y entender que los iguala, que en ese caso el teatro, Hamlet, sirvió para igualar. Y eso obviamente sucede porque es un material muy noble y muy sensible a nivel dramatúrgico, pero también es porque hubo una decisión ahí, en este caso de Blas y de todo del equipo con el que trabajó en ese proyecto, ¿no? A eso me refiero. Que es desde adentro, es eso que decíamos recién de Hamlet de Villa Elvira. Eso funciona, pega, se vuelve una trompada en la cara si está en el Teatro Cervantes. Bienvenido sea, si es porque lo programaron, porque se equivocaron o lo programaron porque tenían que programarlo y porque fue una decisión política desde adentro, es desde ahí, en ese sentido. Y después, sí, yo creo que hay algo transversal que nos atraviesa como seres humanos y que nos cuestiona un montón de cosas, no digo que más o menos importantes que la cultura, pero digo, cómo producir alimentos, digo, no es menor. Cómo los alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo está nuestro sistema inmunológico, un montón de cuestiones que tienen que ver con la igualdad. Entonces, en ese sentido, el arte iguala. Eso es lo que pasa en Hamlet. O sea, vos vas a ver una obra producida por el Cervantes que no está hecha por actores consagrados, profesionales, sino que está hecha por un colectivo de artistas eh, comandados por Blas, que es un gran artista, aparte de una gran persona. Entonces digo, me parece que en ese sentido, en la medida en que nosotros seamos conscientes, cada uno desde su lugar, seas artista, no artista, contador, carnicero, lo que sea que seas, que hagas, en una cuestión de igualdad, eso va a hacer que el mundo sea más igualitario. Si no, no hay posibilidad, no hay posibilidad. Pero bueno, también es verdad que eso desde lo social únicamente no se va a lograr, porque lo social puede trabajar en esa dirección, la sociedad, pero lo político tiene que generar la red de leyes y legislar para que eso sea de esa manera. Y en este punto, ahí sí, coincido con lo que decís, digo, es todo muy extraño. También debe ser muy difícil, o sea, no sé si a usted pasa, pero yo también cuestiono y digo, igual también, esto ayer lo hablaba con mi compañero, le decía, a mí debe ser dificilísimo tener un cargo político en estos momentos en los cuales nadie sabe nada puntualmente qué está pasando. Por eso digo, es una oportunidad única y está en cada uno de nosotros y en sacarle el mejor jugo a nivel colectivo. Por eso pienso que la salida es colectiva, no hay otra manera. Pero ahí nosotros tenemos una llave como artistas, y no tenemos que desperdiciar esa llave que tenemos, en poder comunicar, en poder plantear nuevos puntos de partida, nuevos puntos de cómo vincularse, nuevas, no sé, no sé si escuchaste hablar sobre el circo urbano. Es una asociación de cirqueros que se juntaron y armaron unos bolsones para cirqueros del conurbano, como ellos, pero que no tienen la posibilidad de conseguir sus alimentos. Yo dije, me parece genial, porque no es una entidad gubernamental, son personas físicas que para el caso están en la misma situación, digo, porque no están pudiendo laburar.
ponele que capaz que algunos estén en una situación personal económica un poco mejor que los otros, pero entendieron que si armaban red era la única posibilidad que había. Y en ese sentido, no sé, yo veo como vislumbro agrupaciones de artistas, colegas que se asocian y se unen en pos de eso. En ese sentido, tenemos que reconocer que nuestro rubro a veces es medio individualista, capaz que por la cuestión narcisista de los actores y de los directores y de los que estamos ahí, pero para mí hay algo de eso que hay que sacárselo de encima y que esta es la oportunidad. Volviendo a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Como decir, bueno, digo, y me parece que está bueno resonar y vibrar en esa sintonía, porque lo otro no nos va a llevar a lo mismo en lo que estábamos, y ya no es posible eso, no es posible. Pero bueno, también hay que conseguir y lograr que nuestros dirigentes estén a la altura de nuestras necesidades. Digo, eso, no podemos seguir estando así de precarizados, no puede pasar eso. Porque el otro peligro es que se profundice más la precarización y la explotación de las personas en general. Digo, yo el otro día hablaba con un conocido que trabaja en una oficina y me decía, bueno, a partir de ahora vas a ver que un montón van a ser como office. Y digo, bueno, sí, si eso es una situación que mejora, es un ascenso en cuanto a las condiciones laborales, buenísimo. Ahora, si eso significa que la persona pierda libertades, esté en una situación de dependencia distinta, bueno, no, ahí estamos yendo para el otro lado, o sea, estamos en el medio ahora. Hay que ver qué pasa con todo esto, ¿no? Justo en un lugar en el cual al principio, por suerte, después se calmó, al principio estaban todos así como locos, y como yo vivo en un lugar o sea, estoy medio rodeada de campo, yo salgo a caminar y no me cruzo con nadie, es más, puedo tener más de 2 metros de distancia. Y la verdad que con niños o niñas o niñes, es necesario, ¿viste? Como cambiar los aires, para ellos sobre todo. Entonces en un momento una vecina estaba como muy obsesionada, entonces decía, los veo por la ventana pasar. Y otro vecino muy inteligentemente le dice, pero si no te va a pasar nada, camine por la ventana, si no está entrando a tu casa, si vos no salís, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que me parece que también eso, que también lo otro es, o sea, así como podemos estar muy lúcidos y absorber y aprender cosas nuevas, también lo otro es que también es una gran manera de encerrarnos, de cerrar un poco que estemos menos en contacto, que o sea, se puede ir para el otro lado. O sea, para mí estamos en un momento, como te dije, en el medio. Ahora, yo no sé de qué manera se va a implementar a nivel primero protocolar nuestra actividad, y después también es muy raro todo. Es como, pues yo el otro día leí el protocolo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los teatros, o sea, en los cuales vos podés filmar una obra y transmitirla por streaming. Ahora, yo, actriz, estoy en un elenco como el que estaba antes de la pandemia, que éramos 12, compartíamos un micrófono y objetos escenográficos. Explícame cómo se puede hacer una obra sin que eso suceda. Ponerlo del micrófono no, pero los objetos, sin contacto a 2 metros, eso no existe. Entonces, ¿qué? O sea, si yo me contagio y yo estoy contagiada y no lo sé, contagio a mi compañero actor, entonces no es real. Ahora, sí, yo creo que ahí el Estado en ese sentido está atrás de la necesidad del sector cultural. Sí, está súper atrás. Sobre todo pienso mucho más, pero bueno, porque también esto que te estoy diciendo, a mí me pasó algo que es que me abrió mucho más el campo hacia lesotres que lo que tenía anteriormente, siento, como que si hay algo que estoy aprendiendo o tratando o esforzándome mucho, es en abrir cada vez más el campo, entender que abrir. Y yo el otro día pensé, decía, el que tiene un espacio, o los colegas que conozco que tienen espacios culturales, teatros independientes, está en una situación muy extrema, al grado de cerrar, y van a cerrar. Hay un montón de espacios que van a cerrar en Argentina, espacios culturales independientes.
que no van a poder subsistir tantos tiempos cerrados y que no van a poder adecuarse al nuevo protocolo, a las nuevas normativas, porque son costosas, porque son imposibles de realizar. Una sala que tenía capacidad para 50 personas, no es lo mismo tener 25 personas. Es obvio, no funciona. Y como hablábamos anteriormente, los subsidios son un poco, a veces, son medio insultantes en cuanto a sus montos, en cuanto al tiempo de pago, que también pasa eso, vos te otorgan un subsidio y con lo que pasa en este país, de que la plata se va devaluando, al momento de cobrarlo, o sea, entonces, yo la verdad que si empiezo a hablar así, digo, bueno, listo, no, ya está. Pero pienso no sé, tengo fe y pienso que claramente hay que pensar en otra dirección, hay que hacer un viraje de pensamiento y de visualización no solo personal como artista, digo, mirarse un poco entre nosotros, estarse atento, apoyarse, funcionar de otra manera, no pensar en el camino del actor que va o actriz que va y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro y quiere que lo llamen y irse a tal lado, trabajar como empezar a pensarlo en una forma un poco más transversal y, y incluir lo social y no olvidarse que nuestra actividad tiene claramente un compromiso social, siempre lo tuvo y tiene una función social muy importante desde los comienzos, desde Grecia, cuando hacía teatro era para encontrarse, era para comprender cosas, entonces hay algo de eso que si volvemos a las raíces, ahí vamos a encontrar la respuesta. Después a nivel práctico, eso capaz que podríamos decir lo que es en el plano de las ideas o de los sentimientos sobre la actividad. Después a nivel práctico, y si eso está funcionando, a nivel práctico van a surgir. O sea, yo el otro día estoy hablando, es más, el viernes voy a ir para La Plata porque tengo que ir a trabajar el espacio El Sótano, que es donde yo trabajo, ¿viste? Y ellos, las chicas, se mudaron el lugar, o sea, se terminó el contrato y podrían haber cerrado, pero decidieron apostar y se mudaron a un lugar mucho más grande, que les va a demandar mucho más trabajo en esta situación. A mí me pareció como un grado de amor a la actividad, de amor al espacio, de comprensión de lo que implica el sótano en cuanto a movimiento cultural de la ciudad de La Plata y, y un grado de arrojo tremendo. Entonces yo como artista y como persona que formo parte de ese lugar, yo tengo que acompañar. Entonces el viernes yo voy a ir a ayudar en lo que haya que hacer, sea lo que sea. Me parece que eso es lo que hay que hacer, poner ahí la energía, ¿entendés? Lo difícil de esto, creo, que es que también uno cuando hace esta actividad también se vincula con otros seres y eso hace que tu mente cambie y piense las cosas distinto y se replantee las cosas y que no conversar, no encontrarse físicamente con los otros cuerpos y con las otras personas, también a veces te encierran en pensamientos y te volvés encriptado en tu propio pensamiento. Entonces digo, también a mí me hace muy bien repensar, por así decirlo, estéticas distintas o representaciones distintas del arte, por así decirlo, elecciones estéticas o poéticas distintas. Ahora, perdón, eso por un lado, perdón si te interrumpí, capaz que querías decir algo más, perdón. Pero estoy de acuerdo, pero la realidad es que vos y yo no trabajamos en política, o por lo menos yo no trabajo en política. No tengo ningún cargo público, ni pienso tenerlo, ni pienso convertirme en la política de acá a que me vaya a este mundo. Entonces, lo que yo puedo hacer desde mi lugar es, para mí, o sea, no digo que esto sea como lo que haya que hacer, digo lo que me pasa a mí. Yo creo que entonces esa democratización que vos hablás tiene que ver con sacar un poco de la mezquindad y empezar a trabajar desde adentro así. Empezar a trabajar en lo micro así. Después va a llegar un punto en el que va a ser necesario que lo macro, que es más controlado desde la política, esté tenido de ese tipo de asociaciones, comportamientos o formas de trabajo. Pero creo que desde lo micro
es donde uno puede operar en ese sentido. Desde su elenco, desde su compañía, desde su vínculo con el espacio en el que trabaja, desde su vínculo con las personas que trabajan en el espacio en el que uno trabaja, sea la actividad que sea, desde la que pasa el lampazo, si no hay, lo paso yo, digo, desde ahí, desde las clases, desde mis compañeros de las clases, desde mis alumnos, desde mi docente, desde ahí, desde mi vínculo personal. Es una cuestión personal, no es solo artística ni poética. Es una cuestión personal. Y también es muy llamativo esto, o a mí por lo menos, yo debo agradecer, que pienso que estas cosas que pienso ahora es gracias a que he tenido grandes compañeros y compañeras de elenco y directores y directoras que me han ayudado a pensar el arte desde ahí. Pero me parece que no hay forma de que sea desde otro lugar. Pero no me refiero a solamente decirlo y nombrarlo, sino a hacerlo realmente. Como te decía, para mí, por ejemplo, el ejemplo, o sea, lo puedo ver en esa acción, decir, bueno, ya está, me voy para allá, manejo 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, pero porque tengo que acompañar esa decisión de esas compañeras que frente a una situación de pandemia eligen reapostar y subir la apuesta. O sea, hay que acompañarlo. No, o sea, para mí, entonces digo, para mí hay algo de eso que tiene que empezar a meterse adentro, realmente, del entramado social y por lo tanto del entramado cultural de la comunidad de producción cultural, performance, teatro, artes escénicas, de todo tipo. Desde nosotros. Después, sí, los que tienen los lugares de poder, habría que para mí, desde lo micro, empezar a tirar desde ahí para que empiecen a funcionar desde otro lugar los lugares de poder, para que empiecen a correrse, a entender de que están atrás de una necesidad del sector, de una forma de vincularse al sector. Entonces, que no hay mezquindad en el sector, o sea, en ese sentido. Porque también nosotros, digo, y yo posta que lo pienso en serio, o sea, creo que nuestro sector a veces es complejo, a veces a mí se me ha vuelto hostil el ambiente en el que trabajo, Digo, muchas veces no, pero muchas veces también sí. Entonces ver de qué manera volverlo menos hostil, porque si yo reclamo o estoy en desconformidad del accionar de los que toman las decisiones o de los que están en un lugar privilegiado y yo no puedo acceder a eso porque no tengo ningún cargo ni lo pienso tener, entonces decir, bueno, ¿qué pasa si lo manejamos al revés? O sea, en vez de tratar de que los que están, por así decirlo, en un lugar de decisión mayor al mío, ¿por qué no ir para atrás? ¿Por qué no pensar en que si lo circundante, si ahí cambio? Por eso vuelvo a lo de Hamlet de Villa Elvira. O sea, para mí eso fue genial. Dije, transformó, y ahí está el hecho artístico, en que transformó una realidad de un grupo reducido. Vamos a decir, bueno, sí, esto tiene incidencia en las personas que participaron de ese proyecto y en los que pudieron percibirlo como espectadores. Sí, bueno, pero eso para mí se va armándose como una onda y se va ampliando. Por lo menos confío en que eso suceda en estos tiempos, porque si no sé en estos tiempos, que son tan extremos, tan raros, tan ficcionales, ¿en qué momento vamos a hacer ese cambio? O sea, es ahora. El tiempo es ya. ¿Entendés lo que digo? Me parece que hay algo de eso. Y que estaría buenísimo que la comunidad artística sea pionera y sea punta de lanza en eso. Sería hermoso. A mí me encantaría que eso suceda. Para mí fue genial eso que pasó. Fue genial. Y dije, y encima tuvo una gran incidencia cultural. Esas actrices utilizaron su visibilidad para una causa de otras mujeres que no son actrices, capaz que no pertenecen al mismo rango social, sociocultural, ¿me entendés? Pero utilizaron sus herramientas. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo
en esa línea, por eso digo, no sé para dónde es, pero para mí va por esa corriente, por esa línea que es lo que sería genial que aprendamos como seres humanos y como artistas. Sería genial que eso pasara. Porque también nos va a hacer, aunque sigamos siendo precarizados, que es muy probable que eso no cambie, porque el mundo no va a dar una vuelta para el otro lado, como dice Rodrigo García, y va a cambiar. Va a dar una vuelta para el otro lado y a los 2 minutos va a estar todo igual que antes. Que está ese texto. Bueno, digo, es muy probable que la precarización respecto a nuestra actividad no cambie, pero si vos estás precarizado, pero estás acompañado por un grupo, te debe haber pasado en alguno que otro elenco o con colegas, no sé, pierde dimensión, pierde fuerza esa precarización y uno ya piensa las cosas o la vida de otra manera.